Muy buenas tardes, queridos amigos. Ya nos habíamos distanciado un poco en los tiempos, pero está aquí de nuevo el almuerzo picante. Yo los estoy saludando desde el sureste de la Ciudad de México. Obvio no estoy allá, si no es una foto, pero mucho me gustaría estar echando un espacio dirco en Palenque. Pero bueno, este es un lugar maravilloso, un lugar mexicano, un lugar que seguramente será admirado dentro de poco por muchísimos que van a venir de otros países a visitarnos, entre ellos el Tren Maya y otras cosas que van a hacer lo posible. Bueno, pues estamos en el almuerzo picante, en esta emisión recuperándonos de varias cosas, nada del COVID, sino de una enorme cantidad de trabajo, y este espacio lo encontramos propicio. Y está con nosotros nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo. Bienvenido, Carlitos. ¿Estás contento por los resultados de la Eurocopa? Sí, realmente la marca alemana Adidas ha hecho un gran trabajo porque el único que llevó a Alemania a esta Eurocopa fue un muy bonito uniforme. Fuera de eso no se vio nada de la Mannschaft. Entonces, bueno, pues ahora hay muchos, hay equipos grandes clasificados. Pues ojalá que sigan siendo unos juegos interesantes y divertidos para el público. Muy bien, bienvenido, mi querido Carlitos. Y por supuesto, nuestro compañero, el hombre de las letras que son ininteligibles del futuro, el hombre de la perspectiva, del diseño, pero sobre todo de la sociología moderna contemporánea, el verdadero émulo de Schopenhauer a la mexa, No, distinguido es acá el Sigifredo Rodríguez. Carlos. Ah, sí, es cierto. Sí. Tú eres Hegel. Schopenhauer. ¿Cómo estás, Ulises? Qué gusto, de verdad, es un enorme placer. Carlos también, por supuesto, estamos en espera del doctor Vivienda, no tarda, ya está por ahí ingresando. Y lo vimos por ahí, pero andaba impresentable, ¿no? Qué bonita No, imagen, de verdad, ¿eh? el clima no le ha permitido aterrizar el helicóptero. Yo creo Estaba, que estaba, no se está, debe a eso. creo que Hay que estaba tener, transmitiendo desde Edimburgo, ¿no? ¿Dónde estaría, mi querido Carlos? Como que se veía Glasgow. no, hay que tener cuidado, Glasgow. ya saben que el tema de los accidentes con los helicópteros es muy de tenerse en cuenta, pero está muy bonito tu paisaje ahí, Palenque, la selva, Pues no se alcanza Maya, a ver, no se esta... alcanza a ver el rancho de Andrés desde ahí, ¿no? Si No, te ese está en subes y Cala, más lejos. te ves y dices, ah, está la chingada, y ya lo ves ahí. Ese está Ah, más bueno. lejos, ese está más lejos. Pues a gusto, Bueno, pues Ulises, a amigos, tus órdenes. empecemos a dialogar como lo hacemos en este querido almuerzo picante con un tema muy concreto, si les parece. Me quiero referir a pues, esta historia que pareciera interminable. El COVID-19, la etapa que ya tenemos de desarrollo de las vacunas, pero el anuncio de que ya estábamos en verde y que nos regresamos para el amarillo. Ya decíamos que antes parecía verde amarelo, hablando de fútbol, porque todo el mundo andaba en amarillo, pero sabían que andaban en verde. ¿Qué sabemos de esto, mis queridos amigos? ¿Qué tenemos, mi querido Sigi? Tú Pues que mira, eras Ulises, te voy a nuestro enseñar. distinguido seguidor de este tema. Bueno, sí me ha tocado por asignación de este respetuoso y enorme mejor programa del mundo darle seguimiento a esto. Miren, ustedes el mapa estaba mucho más verde, efectivamente teníamos el caso de Sonora, teníamos el caso de Sinaloa, Bueno, Campeche, que fue de los primeros, Campeche está fue de otra los vez en primeros, amarillo. El primero este, en regresar a clases también. Veracruz entró a verde, regresó en amarillo también. Colima estuvo en verde también, otra vez en amarillo. Los repuntes más, no, yo no lo llamaría repuntes, pero los índices ahorita más altos están en Baja California Sur, en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Yucatán y en Tabasco, que han sido más o menos el caso, por lo menos de Baja California Sur, tardó muchísimo en desarrollar y generar un problema. Tamaulipas desde el principio tuvo una incidencia alta, lo mismo que Tabasco ha sido constante. Campeche, como bien lo dijiste, no tenía prácticamente nada. La Ciudad de México pasa pues del naranja al amarillo, pasamos al verde, regresamos al amarillo. Sin embargo, fíjate, Ulises, es muy interesante con un muy bajo porcentaje de utilización de cama de hospitalaria, tanto general como para especialidades con ventilador y demás. Así que lo que quisiera solamente en este caso abundar antes de entrar con ustedes al tema de las vacunas, el tema internacional y otros asuntos y noticias inclusive para la Ciudad de México, es que si bien tenemos efectivamente
un alza en los índices, yo sigo considerando que esto no es un repunte como tal de ninguna manera, Qué bueno, sino qué bueno. el, ¿Por qué? el rebote natural en el desarrollo de cualquier epidemia. En epidemiología esto siempre es considerado, es como lo he repetido varias veces, lo voy a volver a hacer si me dan licencia, es como una pelota donde la lanzas y cada rebote va perdiendo energía. Entonces, sí vas a tener un levantamiento en Ciudad de México. Es imposible que no se dé en las zonas urbanas por el contacto y la relación, pero el nivel de inmunización por recuperación tiene necesaria y forzosamente que ser muy, muy, muy alto. Y el caso de la aplicación de las vacunas ya llega a ser importante, ya llega a ser determinante para la prevención de los contagios, pero ojo también de no arribo de la forma grave de la enfermedad, que eso es lo más importante. Entonces ya no se pierdan tantas vidas. Si quieren, muy brevemente les muestro, por ejemplo, la gráfica de mortalidad y entonces de defunciones, pues. Estos son, como ya saben ustedes, las cifras oficiales. Voy a reducirlo un poco para que lo puedan observar. Y vean, es significativo porque mientras tenemos el rebote en contagios, que insisto, es de alguna manera normal, pero claro, eso no quiere decir que no debamos de cuidarnos, que no debamos de seguir con las medidas hasta que esto llegue a cero. Sí observen, por favor, también el caso de en el índice de defunciones, este sí es constante. Se comportan de manera distinta, obviamente, ¿no? ¿Cómo la ven? Pues interesante. Me gustaría que pudieras comentarnos, Carlos, porque, bueno, evidentemente ya la explicación de cuáles que no estamos en un rebrote, se estuvo especulando mucho de que si las vacunas eran las que estaban perdiendo efectividad, si habíamos adquirido un lote que no correspondía, y bueno, toda esta bola de especulaciones, incluso hasta, digo, algunas cosas que van a risa, ¿no? De que donde te ponen la vacuna Sputnik, por ejemplo, se te puede pegar una cuchara del nivel de casi imanes que traen. O desarrollas un gusto raro por el Stolichnaya, ¿no? El vodka, ándale. Sí, sí, cosas de esas, ¿no? Sí, o vamos. que estás localizable y empiezas a hacer pip, 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 pip. Pero bueno, además de estas cosas que pueden sonar simpáticas, una de las que sí resulta grave es que pues esto parece que no se acaba en todo el mundo, seguimos con este nivel y parece que no es el tema de las vacunas. ¿Qué nos comentas al respecto, Carlos? No, vamos, gracias, Sigui, encantado de regresar con ustedes al programa. No, lo hemos platicado en anteriores ocasiones, el virus es un ente que evoluciona, es un ente que se adapta a las circunstancias y entonces las variables que esta misma evolución le va haciendo que se adapte mejor al entorno y que resista más a la inmunización o a los medicamentos que se han desarrollado para atacarlo, es parte de la condición de todos los seres vivos, ¿no? Al final de cuentas, Darwin tenía razón, ¿no? En ese sentido, el virus también se adapta y si lo están atacando, pues hace formas para defenderse del mismo ataque. Esto es lo que ha dado pie a que pues, todas las variedades que creo que vamos en la delta, ¿no? O sea, tampoco es tanto A, B, alfa, beta, gamma, delta, vamos, son 4 hasta ahorita. Es natural que evolucione, así como es natural este repunte o este rebote en la pelota, que como sí lo planteaba, también es normal que el virus se adapte y se defienda, ¿no? Entonces, volviendo al tema que planteabas, Ulises, en el sentido de que, bueno, la guerra, la geopolítica de las vacunas y de la infodemia y el control del mercado a futuro de las inmunizaciones sobre esta y cualquier otra enfermedad que pudiera llegar a considerarse como una pandemia, ¿no? Ahora, vamos, han salido algunos estudios, obviamente, con cierto interés y auspiciados también posiblemente por los grupos farmacéuticos, lo que hemos denominado en el programa, y es un término que se acepta casi de manera universal, el Big Pharma, en donde pues ahora resulta que las vacunas que no están dentro de este gran consorcio, dentro de estos grandes conglomerados, de estas alianzas entre los grandes laboratorios mundiales,
pues son consideradas de baja calidad o que no cubren con todo el espectro que se planteaba necesariamente o con todas las variables. No he visto muchas tablas en donde obviamente Pfizer y AstraZeneca son las chingonas, ¿no? Las que puta, matan todo, ¿no? Y las rusas y las chinas y las indias, pues no, son como que chafitas, como que, ver, señores, no se preocupen, no se pongan paranoicos. El hecho de que la autoridad sanitaria europea no le haya dado la palomita o la agencia estadounidense equivalente a la COFEPRIS no le haya puesto la palomita a las otras, no solamente, exacto, usted póngasela, ¿no? O sea, obedece en un gran porcentaje a defender su mercado y defender sus industrias nacionales, vamos, o sea, tampoco hay que entenderlo así, no hay que satanizarlo, obviamente. Aunque sí lo han llevado a niveles verdaderamente, yo diría, odiosos. En Europa ya hicieron lo que le llaman ellos el certificado y con un tipo de, ¿cómo se le llama? Código, ¿verdad? Para reconocer solamente aquellas que son válidas para que puedas entrar a España. Apenas hablaba con algunos y me dijo, no, es que si tú que te aplicaste la Cancino, a mí me tocó la Cancino, me dicen, con esa no pasas a España, ¿no? Y tienen ya, límites, aunque te dicen que si te haces la prueba PCR y otras, te pueden aceptar. Pero este tipo de lógicas, además de que son ya, digamos, estas ideas de competencia entre estos mercados y este proteccionismo de los estados, creo que sigue rebasando con mucho pues la problemática, y así pues se van a retrasar los procesos y menos vamos a salir adelante como planeta. En esto quisiera hacer un comentario, Ulises. O sea, se está planteando que haya un carnet, una cartilla de vacunación internacional, etcétera, etcétera. Lo siento, voy a mostrarlo en la pantalla. Ya existen los carnetes de vacunación internacionales. Ya existen y están relacionados con tu número de pasaporte. Y aquí, bueno, esto lo expidió la Ciudad de México alguna vez que tuve que viajar al extranjero y me pidieron que vacunara hasta contra el parvovirus, ¿no? ¿Te pusieron chip? No aceptaron que llevara collar de limones, ¿no? Aquí está, o sea, sanidad. Ni chiqueadores de Romero. No, sanidad internacional está en los 3 idiomas, está en inglés, en francés y en español. Trae el nombre del portador del pasaporte, el número del pasaporte y obviamente pues aquí están el tipo de vacuna que se le pone, la clave y la firma del médico. Es decir, oye, ¿por qué dice chancros, amigo? No preguntamos. Sí, por favor, para otro programa. Entonces, este tipo de documentos ya existe, vamos, o sea, no es necesario crear uno nuevo. Obviamente, tal vez habría que actualizarlo. Entiendo que ahora la tecnología permite, tal vez en vez de poner la firma del médico, poner un código QR que te mande una base de datos en donde venga el lote, pero vamos, esos rubros ya estaban cubiertos. Que la clave de la vacuna, el lote y el médico y su cédula profesional que te lo puso. Es decir, estos documentos ya existen, ¿no? Valdría la pena tal vez pensar en la actualización de los mismos con las nuevas tecnologías de la información que existen. Pero vamos, no se saque de onda, usted póngase la vacuna, entre más vacunados estemos, ahí me toca la semana que entra, entre más vacunados estemos, ahí está, ya está aterrizando Oscar. Pues ya está en el aeropuerto de Glasgow, si ustedes lo observan, ahí en aquella zona del planeta, pues está más, sí, se le ven las orejas claramente llenas de... ¿Cómo están, queridos hermanos? Quiero saludarles en esta tarde. ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está Europa, mi querido Oscar? El ambiente. Es parte de la comitiva de Marcelo. Sí, no, me quedé sin pila en el otro teléfono móvil, entonces no me digas. Un cambio. Eso es rarísimo. No pasa eso. Pero pues todo bien aquí, reportándome, mi cubreboca obligado, ¿no? Tengo, equipado para un ambiente lluvioso, como se podrán dar cuenta, mucha lluvia en el centro de la ciudad, algunas marchas, manifestaciones que han generado un caos en este primer cuadro de la ciudad, pero bueno, veo mucha gente también en el entorno. Vean nada más, parece salón de 15 años, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir cuidándonos sin duda, porque esto continúa todavía complicado con las variantes que están generando. Y bueno, el esquema de vacunación continúa y no ha concluido. Tenemos que ser conscientes de esa parte, mi buen Ulises y Carlos, auditorio. Sí, platicábamos de eso, Oscar. Y resulta interesante porque
digamos que el esquema de vacunación propuesto en el país, en donde empezamos con los adultos mayores y luego se fueron acercando las edades, hoy ya nos llevan prácticamente a que estemos hablando del grupo etario de los 30 y más, pero ya tenemos además estrategias como la que se cubrió en Baja California, tu tierra, mi querido Carlos, y tu tierra, Correcto. donde pues prácticamente, usted ya lo sabe, está enterado, se ha completado ya el esquema de vacunación, incluso con adolescentes. Y no sé si con niños, pero sí entiendo que hay una amplia cobertura ya en Baja California y se habla incluso de que es la totalidad de la población principalmente que podría ser Sí, atendida. había un hashtag interesante porque los cachanillas por alguna razón parece que no estaban yendo en las cantidades que se aproximaban o que se Sí, planteaban sí, sobre todo a en vacunarse. Tijuana. Entonces empezaron a hacer el hashtag de que como Dora la Exploradora, ¿no? ¡No te la lleves! ¡No te lleves la vacuna! Zorro, no te lo No, zorro, no te lo lleves. Entonces, Se para te que no se olvidó llevaban el la gag. para que no se llevaran la vacuna de Baja California. Entonces entiendo que hay una suerte, o sea, son las 2 millones de vacunas que consiguió Kamala Harris de Johnson Johnson para vacunar precisamente la franja fronteriza, no por altruista, sino porque es cosa de seguridad nacional para ellos. O sea, Bueno, de cuando intercambio permanente, Carlos, porque tú lo sabes y lo es viviste. seguridad nacional. Son segmentos de población de amplísimo intercambio. Me refiero a la frontera, todo el mundo cree que nada más son los mexicanos los que van, pero pasan cualquier cantidad de norteamericanos. Fue un fenómeno que pasó cuando fue la devaluación aquella de los 90, de que de un día para otro el dólar se triplicó. Ciudades enteras de Estados Unidos eran fantasmas. O sea, la economía de esas ciudades pegadas a la barda no se explica sin la presencia de los connacionales, de los que viven de este lado del muro, que consumen allá. Vamos, si uno compara ciudades importantes de Estados Unidos y de México de un lado al otro de la barda, todas las mexicanas son más importantes que las que están del otro lado. En cuanto a política, población Sí, y por economía. ejemplo, Caléxico no figura. Y Es un está maldito pegada, pueblo bicicletero. Vive de Mexicali. o El Paso, ¿verdad? Para el caso de Juárez. Ustedes lo Exactamente. saben, digo, donde se cometió aquella masacre. Pero cuéntanos, Sigi, ¿tú crees que en este caso podríamos nosotros suponer que con este ritmo que tenemos de vacunación a los años 30, de la gente de 30 años, tú decías, son los que principalmente ahora son los que se estarían enfermando? ¿Vamos a reducir de manera sustantiva esto y lo vamos a consolidar? ¿Qué opinión te merece? Ulises, tiene toda una base lógica, evidentemente, estadística. Es obvio, el rango de edad entre 30 y 39 es uno de los más activos económicamente, no solamente, es uno de los más activos socialmente. Es decir, cuentan con un poder adquisitivo, dado el rango de desarrollo humano, etario, y por lo tanto entonces también pues es aplicado eso en diversiones. Así que y sin vacuna, que son los que están por comenzar la semana que entra, me parece, ¿no? Ya se abren los espacios para vacunar a ese rango. Evidentemente son los que están más en riesgo. No representan por ahora una complejidad en un tema de salud, o sea, que pudiese desarrollarse de la forma grave. No va a alcanzar el tiempo para que desarrollen inmunidad y en esta etapa de rebote no vayan a representar un rango amplio. Así que, pues estadísticamente tiene toda la lógica del mundo. Creo que no tiene mucho chiste esta premonición que hizo la Secretaría de Salud y el vocero con respecto a que serían los más afectados en esta ocasión. Ahora bien, les decía que al noviembre del año pasado calculaba el Sistema Nacional de Salud que tuviésemos una especie de 25% aproximado de la población por solo recuperación. Es decir, aquellos que enferman, que afortunadamente no fallecen, desarrollan un grado alto de inmunidad. Y eso, aunque todavía no se sabe cuánto se mantiene, un porcentaje de eso debe de ser un remanente y un porcentaje importante. Llevamos que 30 millones de vacunas, más o menos, estaríamos hablando de la mitad, más lo que no se sabe que han enfermado o que puedan tener una inmunidad genética, porque esa es otra de las probabilidades, estaríamos rondando
pues una cantidad O importante. la banda que se fue a vacunar al gabacho desde hace meses, Sí, ¿no? También eso que no está registrada. no se registra, tienes razón, Carlos, y puede que sea un número importante, definitivamente. En ese sentido, entonces, sí, yo tengo plena confianza de que sí vamos a tener un leve rebote, pero esto sí va a ir disminuyendo paulatinamente. Vamos a tener una parte más holgada, digamos, de la salida de la curva. Pues muy bien, yo creo que estamos entonces con elementos, yo diría, de expectativas esperanzadoras. Yo sí creo que estamos en una mejor condición, digo, salvo ustedes cómo le estaban opinando, esto que explicaba hace un momento Carlos, de, pues bueno, estamos en la delta de lo que podría ser un abecedario de cerca de 28 partes, entonces estaríamos pensando que todavía queda mucho, no es tanto el problema. Creo que también es bastante razonable señalar que ha habido un trabajo intensísimo por parte de los laboratorios, no solamente en la fabricación de estas famosas vacunas, estos biológicos, sino también de lo que llamaríamos los otros medicamentos que son terapéuticos o de asistencia. Es verdad que hay menos gente hospitalizada y que también es verdad que se están utilizando ya algunos otros elementos como el que estuvieron ahí en debate, ¿te acuerdas, Carlos, del Remdesivir y otros que parecía que no eran tan eficaces? Hoy ya se cuenta con estas ideas y creo que hay una lógica también mucho más clara de cómo atender y anticiparse. Por ejemplo, a mí no me preocuparía tanto que estuvieran hospitalizados, porque la verdad es que mucha gente, cuando ya llegó a la hospitalización, era demasiado tarde. Creo que también se convierte en una forma de previsión. Tuvimos la oportunidad de un compañero trabajador en donde yo estoy, se negaba a ser intubado y decía él es que no soy tan grave y los que se intuban fallecen. La persona tuvo que ser inducida por una crisis de oxigenación a una especie de coma y le pusieron el ventilador a través de la intubación, como ustedes saben, ¿no? Abrieron la tráquea, empezaron a colaborar y en 3 días ya se lo habían quitado, se lo habían retirado y estaba recuperando de manera importante su nivel de oxigenación y había disminuido también significativamente la inflamación de sus alvéolos. Entonces creo que también hay un conocimiento más claro de cómo debe de darse el tratamiento. No quiero decir por esto de ninguna manera que tengamos que confiar en que ya estamos saludables, lo han dicho, y creo que hay que seguir con las prácticas mínimas. Luego me parece un poco exagerado que ahora sí todo el mundo tiene que andar con el cubrebocas cuando vimos que tiene un nivel de eficacia limitado. Recuerden que la verdadera eficacia está también en tener las ventanas abiertas, en estar dialogando en espacios, en tener suficiente distancia. En lavarte las pinches manos. En lavarte las arpas. Los icons que son así. O sea, no todo el mundo traen algunos un cubrebocas de hace quién sabe cuánto, no le echan ni siquiera pues un chorrito de alcohol, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí. Y así además. O así, ¿no? andas como tú lo usas. De hamaca de papá. No, el ya otro, ves que decían el otro modelo que es de hamaca de quedaba, papada. se quedaba en las las barbas, en las cejas, bueno, puras cosas. Entonces, pues pasemos, invitemos desde el almuerzo a todos nuestros distinguidos escuchantes y videntes que vamos para adelante, que no pierdan el ritmo, que no dejen de lavarse las manos, que cuidarse y por supuesto de vacunarse. Creo que son menos, sigue habiendo, yo leí por ahí una estadística, no sé qué tan cierta, pero estábamos hablando de el 20% de personas que seguían resistiéndose a colocarse la vacuna. Todavía sigue siendo claro que es un derecho, si alguien lo quiere o no asumir, pues ya será su decisión. Pero en mi generación son más que la de ustedes, los antivacunas, creo. Porque están más crédulos de los terraplanistas y esas cosas, ¿o por qué? Exacto. Supongo, no sé, una onda pero no sé, rara. No es por rango etario, es por cultura, Carlos. También. Yo también, o sea, tengo que decir que soy compañero del mismo dolor. ¿Qué te digo? De hablar. Oigan, además, en este caso que cuando las 2 dosis están explicadas, ¿no? Porque en la primera te ponen el chip y en la segunda el saldo, ¿no? Te ponen. Exactamente, es prepago, güey. Es prepago, claro. Exactamente. Ahora, lo que sí es verdad es que todos reconocen
¿no? Que de verdad la mejor fórmula, y había que decirlo, por eso resulta pues, lo quisiera decir de una manera más suave, pero es patético, que en esta búsqueda del privilegio del primer mundo no entienda que solamente se va a salvar ellos junto con todos los demás si la vacuna se vuelve universal. Hay países que de verdad no tienen ni siquiera acceso a algunas. Estamos en una condición muy grave y la brecha que se puede abrir tarde o temprano tendrá riesgos. Así que creo que por el bien de todos aquí sí debería de darse este gran esquema. Y como lo decías, Carlos, pues no es que los norteamericanos hayan actuado con una nobleza inusitada y hayan vacunado hasta quienes, sin ser de su país, nomás faltaban y se formaban, los vacunaran, sino creo en mucho para contener cualquier tipo de proceso de una mayor expansión. Fue el país que más número de personas fallecidas tuvo. Su sistema de salud no es exactamente tan abierto, así que lo que se volvió abierto fue ni más ni menos que la vacunación. Y había que decirlo, ¿por qué no lo está ocurriendo en Europa? Pues porque simplemente si hay segmentos, por ejemplo, estaba enterado que en Francia prácticamente la mayor parte de la población de origen musulmán o que son practicantes del Islam no se quieren vacunar. Ahí están en una lógica de completa resistencia y algunos dicen, no, pues es que si Alá supiera de esto es la peste con oración con lo que se resuelve. Y digo, ahí tienen un problemón y luego si le sumas que a unos les vas a aplicar unas y a otros no, pues va a complicarse mayor y más gravemente. ¿Algún comentario, compañeros, antes de pasar al otro tema? Carlos. Pues, que Marcelo anda precisamente, o sea, el día de hoy o ayer subió una foto con Macron, ¿no? En el sentido de que, vamos, parte del tour se explica es un tour de agradecimiento, ¿no? En el sentido de, bueno, gracias por el apoyo de las vacunas, etcétera, etcétera. Y la otra parte es, bueno, tratar de convencerlos en esta iniciativa que México ha presentado en Naciones Unidas a través del, sí, ya lo perdoné, Juan Ramón de la Fuente, el sentido de que, bueno, que haya un stock importante de vacunas precisamente a disposición de aquellos países que en vías de desarrollo, ¿no? Y aparte, pues también, pues no querían que Marcelo estuviera ayer en el Auditorio Nacional, ¿no? Ni más ni menos. A lo mejor también fue eso. Estuvo en una especie de halo, amigo, no creas que estuvo tan lejos. Pero bueno, okay. pues pasemos al tema ya que medio lo abriste y yo quisiera pedirle aquí a nuestro amigo que está ahora sí en calidad de fantasma, que está transmitiéndonos desde el centro de Edimburgo, de Glasgow. Okay. ¿Estás por ahí? Manifiéstate, Oscar, manifiéstate. Oscar, que tienes cara de Iván. ¿Iván a dónde? No, yo creo que está... No, lo perdimos. Lo perdimos para A ver si lo recuperamos en un ratito. Bueno, pues yo quisiera que habláramos porque hay un tema bien interesante y es que pues el almuerzo se ha distinguido por el análisis político y por las condiciones. Y bueno, como ustedes lo saben, ayer fue el informe del presidente el presidente de México, del distinguido Andrés Manuel López Obrador, y que lo hizo pues en el marco no de estas fechas del 1 de septiembre, sino del trimestre y por supuesto de la fecha en la que se generó pues su arribo al poder mediante los procesos electorales. Y con él, pues se tiene también una serie de cambios interesantes. Uno de los cuales que yo quisiera que empezáramos, pues tiene que ver con que le llamaron el superdelegado, que es el encargado de los programas sociales y que ahora que ya, bueno, en buena medida tuvieron una operación importante con el tema de las vacunas, regresa intempestivamente a su cargo en el Senado y hablamos de Gabriel García. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi querido Carlos? Y enseguida, pues tú, mi querido Sigi, para que estés atento, porque ya veo que estás empezando a jugar alguna cosa de maquinitas. Estoy haciendo un sudoku. Ah, exacto, porque siempre estamos en el programa, está en otra onda, así más esotérica. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Ulises. Bueno, ayer tuve la oportunidad de reunirme con unos amigos de hace años, algunos involucrados en algunas áreas de la administración pública. Y digamos, coincidíamos en el sentido de que cuando una administración se enfrenta a las elecciones intermedias, pues la aspiración normal es a no perder tanto, ¿no? Obviamente por la evolución de lo que se ha llamado el voto de castigo, ¿no? Al ejercicio de gobierno obviamente te desgasta y entonces en las elecciones intermedias es posible que haya una especie
de voto de castigo. Y en este sentido, entonces, la mejor aspiración o el escenario ideal de una administración sería no perder tanto porcentaje en cuanto al número en los votos se refiere a la que lo hizo llegar al poder. Y en este sentido, estos compañeros coincidíamos en la plática y con un cafecito, en el sentido de que, bueno, realmente a Gabriel no le fue tan mal en el sentido, o sea, la expansión territorial en los estados en los que ahora Morena va a gobernar, algunos que mantiene, algunos que nunca había gobernado la izquierda en cualquiera de sus denominaciones anteriores. En la expansión territorial que Morena ahora, la población que ahora Morena va a estar gobernando, vamos en ese sentido, bajo un gobierno salido de las filas de Morena, se amplió. Entonces, vamos, Gabriel no hizo tan mal trabajo en ese sentido. Obviamente, tal vez lo que haya molestado y lo que obviamente toda la prensa ha estado machacando es en lo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? En tantos memes, ¿no? Ahora nos divide el eje central, ¿no? en ese sentido, una parte, es Calzada de Tlalpan la que nos divide, sí, sí. Y luego se entonces, sube, sí. Ya apareció Oscar, bienvenido. Entonces, en este sentido, vamos, es normal y se espera que haya ajustes hacia la mitad de la administración, o vamos, ha habido ajustes previos, aparte de Gabriel, la otra compañera que se fue Irma, ¿no? O sea, de la función pública. Entonces, es normal y era predecible que se hicieran ajustes con respecto a la segunda mitad de la administración. Ahora, el resultado que vayan a dar estos cambios, todos como ciudadanos y como mexicanos esperamos que sean cambios positivos, ¿no? En ese sentido. Y fuera de eso, yo sigo viendo una oposición sin cabeza, una oposición sin candidato, ¿no? Y cada vez me queda un poco más en duda a quién pudiera entonces el partido en el gobierno, en este caso Morena, apuntalar de cierta forma en vistas de que pudiera continuar o no con un proyecto de nación que Andrés Manuel planteó hace ya 15 años, ¿no? Y que ahora está pudiendo llevar a cabo, ¿no? Muy bien. Pues no sé si tú, mi querido Sigi, nos quisieras agregar algo. Estamos mucho ya dentro del límite, por favor. Sí, muy rápido, porque iba a preguntar si Oscar tenía, como ha participado poco, pero veo que está preparando alguna cosa. Entonces, ahorita mientras quisiera comentar muy rápidamente el análisis general con respecto no al cambio de Gabriel García, porque es una parte significativa que igual para muchas personas, a muchos de nuestro auditorio no les suena completamente, pues que fue un tipo que estuvo construyendo en lo político, no tan visiblemente, pero sí en el andamiaje fue muy importante. Y en ese sentido creo que sí, una de las partes fuertes, ustedes deben estar de acuerdo conmigo, es el tema de los programas sociales. Y no lo voy a decir porque ya lo ha dicho lo suficiente la oposición mediática, que creo que es diferente a la política, aunque una auspicia a la otra, que desde el punto de vista, no quiero verlo desde la parte clientelar. Si vamos en el tema del rescate a las estructuras, a la nivelación con respecto al reconocimiento de las disparidades en la economía que está reconocida a nivel mundial y que es parte del paradigma actual, inclusive del abuso del neoliberalismo y de los problemas que está generando. En ese sentido, refiriéndome a las formas en las cuales se hacía política, digamos, en los tiempos priistas que se llegó a hacer el libro, ¿no? Se hacía el libro de Marras de los cambios políticos. A la mitad del sexenio tenías que cambiar al secretario de Gobernación, era forzoso. Los secretarios de Marina, de Defensa Nacional no se cambiaban y se iban completos. Los secretarios de Economía, exacto, ¿no? O sea, había método para hacer todo esto. El PAN en la alternancia. Se enfermaban. No había método, había manual. Había manual. Tienes razón, manual de procedimientos tal cual, con tiempos y procedimientos. Y luego resulta que se empieza a descomponer mucho en el tema del PRI y bueno, ya empiezan no a enfermarse, sino a morirse, o los empiezan a morir, y en el caso del PAN también tienen otras causas, algunos cambios. Yo creo que si no observamos esta parte es que de dónde viene este manual o esta necesidad
y que son tiempos distintos de política y que así lo tenemos que entender, es que las figuras se desgastan y eso es obvio y su operación política tiene que ser repostada. En ese sentido, y cierro con esto, nada más decirles que es obvio y normal que un gobierno, o sea, que está frente, tenga un desgaste con respecto a los resultados electorales, por ejemplo, ¿no? Que haya un cierto... Yo no lo veo de ninguna manera negativo, coincido con Carlos también en el sentido de no, del análisis de esta figura en específico, lo traslapo al contexto general. No, no hay perdedores, me parece. Sí hay, por ejemplo, en el caso, tenemos que contextualizar. 2 años de COVID corridos y tenemos crecimiento económico. Y pues son cifras oficiales que acaba de retomar el presidente en su informe, pero que son de organismos internacionales y tenemos crecimiento real y verdadero ahorita, antes todavía de que se echen a andar los macroproyectos. La economía entonces tiene un posicionamiento importante, me parece que está balanceado por ahora. Creo que es más o menos el término. Y sí, por supuesto que se requieren los cambios, esperemos más, tanto en los gobiernos estatales, vienen, ¿cuántos? 9, 11 gobiernos estatales más, va a representar un montón de presión y de política y de equilibrios que también tendremos que estar atentos, ¿no? Oscar, adelante. Iván, ¿algo que quieras decir? Sí, ya nada más para cerrar, sí que tenemos poco tiempo y aquí la comunicación es un poquito complicada, pero considero que en esta elección intermedia ha ganado la democracia porque ha sido una visión sensible y diferenciada en la cuestión del electorado, pero se ha respetado contundentemente y muchos de los procesos, o la gran mayoría de los procesos, no llegaron a los tribunales a discernir quién había sido el triunfador. Los escenarios fueron bastante vastos en el sentido de las diferencias que permitieron que éstas se ejecutaran en un momento determinado de manera un tanto marcada. El gran triunfador fue Morena a nivel federal, sin duda. El gran perdedor fue el PRI, sin duda. Pero me parece que con miras a corto, mediano y largo plazo, el gran vencedor y el gran triunfador es el ciudadano. Porque esto va a dar cuenta hacia adelante de que tendrán que hacer un mayor esfuerzo por bien gobernar, por mejorar en sus posiciones, en sus proyectos, en la aplicación de presupuesto, en la transparencia, en la accesibilidad de la ciudadanía, de la población a la cuenta pública. Y bueno, creo que también el gran ahorro que se ha tenido en esos 3 años de ejercicio del gobierno federal ha permitido que se ejecuten de manera magistral los programas sociales y que realmente se vea el beneficio aterrizado en la población en general, cosa que no se daba antes. Hemos recuperado y ahorrado cerca de 700,000 millones de pesos en esta franja de tiempo, lo cual es muy importante para los proyectos estructurales y las áreas estratégicas del país. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de infraestructura, por decir algunas, y en ese sentido también la confianza del inversor extranjero está pues. Ups, se nos trabó un poco. Perdimos al Oscar. Bueno, esto será tal vez... Ahí está, tema... regresó. Adelante, Oscar. Se te cortó un poquito al final, carnal. Les decía que básicamente esta elección nos da cuenta de que efectivamente hay una apertura hacia la cuestión democrática, se participó muy bien, se excedieron los escalones a los que estamos acostumbrados históricamente a la participación ciudadana, por una parte, y por otra, también este eje de confianza y de convicción en el sentido de la lucha contra la corrupción, que ha generado un beneficio de cerca de 700,000 millones de pesos para poderlos aplicar en programas públicos, en infraestructura de salud, en infraestructura de educación, da cuenta de que también permite confianza hacia el exterior en los inversores extranjeros y vean a nuestro país como un principal bastión en América para la inversión, porque se está consolidando una seguridad jurídica para las inversiones también. Y bueno, por otra parte, este escenario de equilibrios ahorita dados en la ciudad